Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Voy a poner un ratito de compartir pantalla. Ahí ven. Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Entonces estamos en la parte de nefrología y vamos a empezar a hablar de pielonefritis aguda y crónica, ¿sí? En primer lugar, para hablar del concepto, tenemos que ver pielonefritis aguda y crónica. La pielonefritis aguda es un síndrome que acompaña a una respuesta inflamatoria ante una invasión bacteriana rápida del parénquima renal y el diagnóstico es clínico. Vamos a ir viendo, ¿sí? En cambio, la pielonefritis crónica es una causa rara de enfermedad túbulo-intersticial secundaria a una infección de repetición por reflujo o por litiasis renal. El diagnóstico se hace por imagen y hay cicatrices renales y cambios destructivos en el sistema calicial. Bueno, tenemos que tener en cuenta las pielonefritis no complicadas, que son las que se ven en mujeres jóvenes, en no embarazadas, sin antecedentes de infección recurrente, no hay enfermedades de base y tampoco hay signos de sepsis. Con respecto a la epidemiología, esta enfermedad aparece mucho más frecuentemente en mujeres en relación con la actividad sexual. A veces no hay signos de infección vesical previa. Tiene un 3 a 5% de frecuencia, se ve en los servicios de urgencias, tiene una baja mortalidad y la litiasis urinaria predispone no solo por el efecto obstructivo y porque contribuye al flujo retrógrado, sino que por la capacidad de convertirse en un reservorio de bacterias. Entonces ahí se inicia la infección, ¿sí? Hay factores que predisponen a la infección de las vías urinarias superiores. Los clasificamos en factores de la vía urinaria y factores de virulencia bacteriana. Para tener en cuenta factores de la vía urinaria, cuando hay una obstrucción por algún cáncer que está obstruyendo los uréteres, algún cálculo o algún reflujo vésico-ureteral, cuando hay manipulación genitourinaria o sondas vesicales, talla vesical, entonces son factores que predisponen a que se produzca una infección renal, ¿verdad? Anomalías congénitas de la vejiga, de la uretra, también anomalías neurológicas de la vejiga, el embarazo también, traumatismo renal, la diabetes mellitus predispone también, alteraciones en la proteína de Tamm-Horsfall, incontinencia urinaria frecuente, factores relacionados con la actividad sexual, antecedentes de infecciones de vías urinarias los 12 meses previos y factores genéticos, hay que personas que ya no tienen el antígeno P. Factores de virulencia bacteriana, presencia de proteínas, adhesinas que se unen a receptores en las células epiteliales. Algunas bacterias tienen hemolicina. Hay también resistencia a la actividad dependiente del complemento del suero humano normal. Hay un sistema de aerobactina, capacidad de crecimiento en la orina de algunas bacterias, resistencia a la fagocitosis, serotipos OIK y hidrofobia superficial. Esto hay que tener en cuenta, esto puede salir en el examen. Con respecto a la etiología, la Escherichia coli es responsable de más del 75% de las infecciones adquiridas fuera del hospital. Los serogrupos más virulentos son O, K y H.
El factor más importante para la adherencia al uroepitelio son las fimbrias P y la capacidad del lípido A de la pared bacteriana de inhibir la peristalsis ureteral, y así se favorece la propagación ascendente de la bacteria. Para infecciones adquiridas dentro del hospital, también la Escherichia coli continúa siendo la bacteria más frecuente, pero ya tiene resistencia antibiótica múltiple, ¿verdad? Otras bacterias que pueden ser causantes de pielonefritis, la Pseudomonas aeruginosa, la Serratia y enterococos, que se asocian al uso de sondas vesicales. Tenemos que tener en cuenta también que para las infecciones adquiridas en el hospital se tratan de cepas resistentes a antibióticos y que tienen beta-lactamasas de espectro ampliado, ¿verdad? Y que son resistentes a los antibióticos a cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas. Con respecto a la fisiopatología, las vías por las que los microorganismos van al riñón son vía hematógena, por vía ascendente desde la vejiga a través de la luz del uréter y por vía linfática desde el intestino al tracto urinario. Por vía linfática es muy relevante. A partir de la sangre se ve cuando hay sepsis en pacientes inmunodeprimidos o que tengan alguna enfermedad predisponente. Y lo que la mayoría de los casos, por eso le puse en negrita, es por vía ascendente desde la vejiga a través de la luz del uréter. Con respecto a la anatomía patológica, en la pielonefritis aguda se pueden ver abscesos parenquimatosos, se ven también acumulación intraepitelial y peritubular de leucocitos polimorfonucleares, áreas de infección parcheadas con forma de cuña con el ápex dirigida a la médula. Y en la pielonefritis crónica tenemos cambios en el sistema colector debido a la inflamación, cicatrización, ya hay fibrosis con retracción del tejido renal. La médula está distorsionada, ya no hay esa diferencia córtico-medular que se tiene que ver, por ejemplo, en una ecografía renal. El tejido circundante se hipertrofia y en casos muy avanzados los túbulos ya están atrofiados y dilatados. Con respecto al cuadro clínico, los síntomas son fiebre con escalofríos, dolor lumbar, náuseas, vómitos y a veces diarrea. Esta es la presentación típica. En la exploración física tenemos dolor a la presión en el ángulo costo-vertebral con la palpación bimanual. El dolor puede irradiar al epigastrio y también al abdomen inferior. En general, la progresión a pielonefritis es rápida. Hay varios pacientes que consultan al médico solo horas después del comienzo de los síntomas y alrededor del 50% de los enfermos tienen antecedentes de infecciones urinarias bajas los meses anteriores. Estas manifestaciones clínicas pueden durar hasta 2 o 3 días, aún con el tratamiento correcto. Hay pacientes que tienen cuadros graves, en donde la fiebre persiste más días, y si es que esto se propaga más de 3 días los síntomas, ya hay que sospechar alguna otra, por ejemplo, litiasis, obstrucción o que ya tenga un absceso renal, alguna otra patología más grave, ¿no? También pueden haber síntomas de vías urinarias bajas. Lo que más nos orienta es la fiebre con escalofríos y el dolor lumbar, ¿sí? Con respecto a la pielonefritis crónica, lo que sí tenemos que tener es un proceso infeccioso crónico que puede ser silente y enfermedad renal crónica que es post-pielonefrítica. La clínica es la misma, solo que ya tiene una
un tiempo largo ya viene arrastrando estos síntomas, ¿sí? En pacientes con bajo desarrollo económico, 8 al 10% de la insuficiencia renal terminal se produce por la pielonefritis crónica y se caracteriza por afección túbulo-intersticial. Tenemos poliuria resistente a la hormona antidiurética, pérdida de sodio, tendencia a hiperpotasemia, y los criterios pronósticos son enfermedad renal bilateral, proteinuria y hipertensión arterial. Con respecto a los exámenes complementarios, en general el diagnóstico es clínico. Tenemos que tener dolor lumbar, fiebre, disuria, fiebre con escalofríos y un análisis de orina que demuestre la presencia de bacterias en orina o piuria. Bueno. Con respecto a los exámenes de orina, podemos pedirle al paciente también un urocultivo y un antibiograma en donde vamos a identificar el germen causante de la pielonefritis. Vamos a ver en el urocultivo un recuento total de más de 10 a la quinta unidad de formadoras de colonia y esto vemos en 80-95% de las pielonefritis agudas. Tenemos el germen y el antibiograma. Entonces nos puede guiar al tratamiento. También en caso de fiebre y escalofrío siempre se pide hemocultivo y hay hemocultivos positivos en 10-25% de los casos. En el hemograma podemos ver leucocitosis con desviación a la izquierda de la fórmula y en PCR positivo elevado, ¿sí? Esto nos sirve para el seguimiento con el tratamiento antibiótico. Y en el análisis de orina vamos a ver piuria, que es 8 leucocitos por campo, más de 8 leucocitos por campo. También podemos tener hematuria microscópica, que eso indica que puede haber algún cálculo o algún tumor. También tenemos que tener en cuenta que podemos ver en análisis de orina cilindros leucocitarios, que esto es patognomónico de inflamación intrarrenal. Entonces eso también nos puede orientar. También podemos tener proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, pero no es tan frecuente, ¿sí? Con respecto a los diagnósticos de imagen, las exploraciones radiológicas que vamos a realizar, vamos a tener en cuenta la edad, el sexo, los antecedentes de la enfermedad y la duración de los síntomas para si recibió un tratamiento adecuado para solicitar, ¿verdad? ¿Quiénes vamos a solicitar? En mujeres, solicitamos estudios de imagen cuando tenemos síntomas de cólico renal o detección de litiasis en la radiografía simple de abdomen, cuando está con fiebre más de 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado, cuando hay un germen inusual como etiología de la pielonefritis y cuando hay una recaída rápida de la infección por el mismo germen luego de suspender el antibiótico. Entonces, vamos a solicitar una ecografía y una tomografía de abdomen, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, la radiografía simple de abdomen siempre hay que pedir. ¿Por qué? Porque como vemos acá en la imagen, siempre se pueden visualizar la litiasis en un 80-90%, los cálculos son radiopacos. Entonces allá vamos a tener la etiología de la pielonefritis, ¿sí? Y la ecografía renal y la tomografía nos van a ayudar a detectar algún defecto renal, ¿verdad? Y también a determinar la extensión de la lesión, a detectar alguna complicación, si el paciente, por ejemplo, tiene una malformación congénita, o nos va a orientar siempre a la causa de la pielonefritis, ¿sí? Con respecto al diagnóstico diferencial, hay enfermedades que tenemos que descartar, ¿verdad? Cuando hay dolor por encima y por debajo del diafragma, por ejemplo, una neumonía, una tromboembolia pulmonar, un infarto agudo de miocardio, hepatitis aguda, colecistitis, apendicitis, alguna víscera perforada, un infarto esplénico,
pancreatitis aguda, disección aórtica, isquemia mesentérica, todo lo que produzca dolor abdominal nos puede orientar o nos puede confundir. Y enfermedades también del parénquima renal, un infarto renal, trombosis venosas agudas, uropatía obstructiva o glomerulonefritis. Bueno, con respecto a la evolución, prevención y pronóstico, se deben extremar los esfuerzos para erradicar la colonización microbiana en casos de afección renal crónica. En los adultos, la bacteriuria persistente es un hecho crítico en la evaluación de la lesión renal. Eh, Siempre hay que tener en cuenta en adultos mayores de 65 años, donde se encuentran infecciones urinarias en 30% de las mujeres y en 7% de los varones, ¿sí? En los diabéticos, la pielonefritis es 5 veces más frecuente que en los no diabéticos y los diabéticos siempre tienen complicaciones, por ejemplo, abscesos o pielonefritis enfisematosa. Sí o sí, por eso tenemos que tener una radiografía simple de abdomen y ahí vamos a tener, si es que un cálculo renal es el causante, vamos a tener ya el diagnóstico etiológico, una ecografía, una tomografía, ya se debe indicar si hay sospecha de alguna complicación. Y siempre los diabéticos, así como también en las embarazadas, iniciar el tratamiento en forma precoz, ¿verdad? Y también los diabéticos necesitan tratamiento intravenoso debido a que el cuadro dura, por ejemplo, 2 o 3 días, más de 3 días, fiebre o la clínica, ¿verdad? Y también tenemos que saber que la prevalencia de pielonefritis en embarazadas es elevada y que ya se considera una pielonefritis complicada. Por último, vamos a hablar de formas especiales de pielonefritis. Tenemos los abscesos intrarrenales y perinéfricos. En primer lugar, los abscesos intrarrenales son una forma rara de infección. Se pueden desarrollar por dos mecanismos. Una vía ascendente que se ve en el 75% de los abscesos. La infección empieza en la vejiga y luego va al parénquima renal y ahí produce una pielonefritis aguda y luego se forma un absceso intrarrenal, ¿sí? Suele ocurrir en tractos urinarios patológicos en donde ya existe reflujo vesicoureteral, cuando hay cálculos, obstrucciones. En pacientes diabéticos es muy frecuente la producción de abscesos intrarrenales, que ya sería una pielonefritis complicada, ¿sí? Y el segundo mecanismo de desarrollo de abscesos intrarrenales es la vía hematógena por infecciones sistémicas por Staphylococcus aureus, que origina abscesos en la corteza renal. Como ya les había mencionado, podemos tener un indicio de que es un absceso cuando hay persistencia de fiebre, cuando el dolor o la leucocitosis persisten después de 5 días de tratamiento adecuado. En el análisis de orina tenemos piuria, tenemos proteinuria, hematuria. Y el diagnóstico depende de la ecografía o la tomografía, ¿sí? El diagnóstico se hace mediante la ecografía, en donde se puede observar, como acá podemos ver, los abscesos renales, ¿sí? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Con tratamiento antibiótico y con drenaje percutáneo, por ejemplo. Después, con respecto a los abscesos perinéfricos, también pueden aparecer por una complicación de la pielonefritis o se producen por diseminación hematógena. Por ejemplo, un absceso intrarrenal
se puede complicar más rompiéndose a través de la cápsula y origina un absceso perinéfrico que puede romperse a la cavidad peritoneal hacia el colon y llegar a la piel, hacer como una fístula, ¿verdad? El diagnóstico también se hace por tomografía, que nos va a indicar la localización, la extensión del absceso. La mortalidad es muy elevada, alrededor del 50%. Y después tenemos la pielonefritis enfisematosa, que es infrecuente, pero es muy grave, tiene una mortalidad del 100% sin tratamiento y 9 a 40% de mortalidad con tratamiento óptimo. De forma casi exclusiva se ve en pacientes diabéticos y se observa necrosis y gas en el parénquima renal. El tratamiento tiene que ser agresivo. El germen causante en el 60% de los casos es la Escherichia coli. Y en la radiografía lo que vemos es gas intrarrenal o perirenal. También eso se puede observar en la tomografía. Bueno, por último tenemos la pielonefritis santo-granulomatosa, que es una presentación también inusual de las pielonefritis bacterianas crónicas. Corresponde menos del 1% de los casos y se puede confundir el diagnóstico diferencial un carcinoma renal. Son infecciones urinarias recurrentes complicadas con litiasis o con uropatía obstructiva. Es más frecuente en mujeres de mediana edad con historia de infecciones urinarias a repetición y suele afectar a todo el riñón. Ahí les puse la foto con las flechas amarillas. Los síntomas son dolor lumbar, fiebre, malestar general, anorexia y pérdida de peso. Podemos tener, cuando le solicitamos los análisis, anemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular, alteración de las enzimas hepáticas. En la orina tenemos bacteriuria, piuria y en 75% de los casos urocultivo positivo para bacterias gram negativas, que sería también la Escherichia coli. El diagnóstico de esta enfermedad se hace con imágenes, ¿verdad? El patrón en la ecografía se puede ver zonas hipoecoicas o hiperecoicas en el seno de un riñón aumentado de tamaño y puede dar lugar a que nos confunda con un carcinoma renal, ¿sí? Y la tomografía es la técnica de elección para hacer el diagnóstico de esta pielonefritis santo-granulomatosa, en donde vamos a ver bien la afectación de todo el tejido renal y vamos a también tener la extensión de la pielonefritis a estructuras perirenales. Por último tenemos la malacoplaquia, que es una enfermedad granulomatosa también poco frecuente, de etiología incierta, predomina en las mujeres. Y lo que significa la palabra malacoplaquia es placa blanda, ya que la lesión más importante es una placa amarilla y marrón blanda de tamaño variable que afecta el tracto urinario, aunque parece que es un proceso ascendente y progresivo que inicia en una placa en la vejiga. Están afectados ya de todos los componentes de las vías urinarias, ¿sí? Se pueden ver también lesiones de malacoplaquia o estas placas blancas en la piel, en la próstata, en el testículo, en el recto. Y se cree que esto se debe a un defecto en la función de los macrófagos, entonces hay una disminución de la actividad bactericida para Escherichia coli. Entonces consiste la clínica, es fiebre con escalofríos, dolor lumbar, como una pielonefritis, todos los mismos síntomas. Y en la tomografía vemos
los riñones agrandados y con defectos de llenado, ¿sí? El tratamiento incluye el tratamiento antibiótico prolongado. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que no hay dudas, Creo que profe. no, profe, todo claro. Bueno, si dejo. Profe, ¿esto podemos complementar con el Ferreras? Sí, de Farreras luego saqué todo, así que podemos complementar con el Harrison. Ok, gracias, profe.